La historia del héroe orco capítulo 22. Conspiraciones en Remolino parte 1. A la mañana siguiente, Bas se dirigió a las afueras del foso de Dovanga, al bosque que rodeaba al volcán inactivo. Una sección cuadrada de los bosques circundantes había sido despejada, revelando el suelo desnudo que normalmente estaría oculto bajo el espeso follaje. Ahí había lo que parecían ser armas y armaduras sin terminar. Esto era un vertedero enano. La mayoría de los enanos reutilizaban los materiales de sus intentos fallidos fundiéndolos, pero como los artesanos creaban mucha más chatarra de la que sus fundiciones podían procesar, los restos eran arrojados aquí, para que cualquiera los utilizara. Primera estaba en el centro del claro, con las manos en la cadera y la barbilla alta. Miró a Bas, con la cara llena de entusiasmo. «Realmente voy a salir a intentar ganar». M.I. Chem. Bas, por su parte, respondió distraído. No se podía evitar. Desde donde estaba, era recompensado con una visión llena de escote, haciéndole el pensar bastante difícil. Cualquier buen herrero sabe que no hay un arma perfecta, solo un arma que se adapte mejor al guerrero para el que está hecha. Así que voy a intentar hacer un arma que se adapte a ti, dijo Primera mientras extendía una espada, apuntando la empuñadura hacia Bas. Era una hoja ancha, gruesa y de doble filo. Con 1,5 metros de longitud, su superficie brillaba con un resplandor rojo apenas perceptible, probablemente debido a las aleaciones especiales utilizadas en su fabricación. Un humano necesitaría ambas manos para blandirla, pero para un orco, una sería más que suficiente. Esta no es la mejor espada que he hecho, pero está a la altura. Toma, pruébala. Bas extendió la mano para agarrar el arma. En ese momento, su piel rozó la de Primera, provocándole escalofríos. Las imágenes de los pálidos hombros desnudos de la medio enana pasaron por su mente al recordar lo suaves que eran cuando la había agarrado el otro día. A pesar de haber sido rechazado, seguía siendo una chica hermosa. El héroe no pudo evitar sentirse excitado. En este momento, ella llevaba una gruesa capa oscura, que ocultaba su figura, pero el mero hecho de conocer sus musculosos y a la vez esbeltos y femeninos miembros detrás de solo un trozo de tela hizo que la imaginación del orco se disparara. Primera, por otro lado, todavía no estaba familiarizada con los orcos y era incapaz de leer las emociones de Bas. Por lo tanto, era totalmente ajena a sus pensamientos. Afortunadamente, hay muchas armaduras por aquí para que las usemos, declaró Primera mientras levantaba una coraza oxidada y la colocaba en un soporte que había traído consigo. Muy bien, primero, da un golpe y dame tu opinión sincera sobre ella. De acuerdo. Cuando Bas hubo confirmado que Primera había retrocedido a una distancia segura, levantó la espada. Y dio un golpe. Fue un simple tajo vertical. Levantar el arma y bajarla. Una técnica que el héroe había practicado miles y miles de veces. El orco golpeó la armadura de la misma manera que siempre lo había hecho, clavando el filo en la parte más gruesa del acero con un poder abrumador. La hoja silbó mientras cortaba el aire. Y cuando por fin llegó a su destino, resonó un fuerte estallido, más parecido a la detonación de explosivos enanos que al sonido del metal chocando con el metal. Primera ni siquiera pudo ver cómo se movía la espada. Ah. En un abrir y cerrar de ojos, la armadura se había hecho añicos, con fragmentos de metal esparcidos por todas partes. Si alguien hubiera visto esta demostración y conociera la identidad de Bas, esto reforzaría su imagen de él, y confirmaría los rumores que habría escuchado. E incluso si no sabía quién era, cualquiera con un mínimo de habilidad se habría estremecido ante la onda expansiva creada por el ataque, comprendiendo el daño que podía causar. Incluso las bestias salvajes habrían admitido su derrota ante tal hazaña de fuerza. Esa era la magnitud de este golpe. Pero la chica no huyó, ni tuvo miedo. «Idiota», gritó furiosamente al héroe mientras corría hacia él. «¿Por qué la golpeaste así? ¿Por qué alguien la golpearía así? Es una espada. No es un palo». Rápidamente arrancó el arma de las manos de Bas antes de llevársela a los ojos para examinar el daño. La hoja lucía ahora una pronunciada curvatura en su centro,
como si alguien la hubiera utilizado como nivel para mover piedras de una cantera. Ah, mira esto, la has doblado. Miu. ¿Qué clase de tara, de gem, absurda fuerza es esta? Se quejó primera mientras acariciaba la hoja ahora curvada con la punta de su índice, suspirando con fuerza. Pero rápidamente recuperó la compostura, sacudiendo su cabeza antes de mirar directamente al orco. De acuerdo, ya veo lo que tengo que hacer ahora. Esto va a ser un reto. Eres un bruto, y tus habilidades con la espada no son tan grandes. Voy a apuntar a la durabilidad en lugar del filo. ¿Qué? Al escuchar las afirmaciones de primera, los ojos de Selkasi se salen de sus órbitas. Eso era inconcebible para ella. El hada nunca había escuchado, en su larga carrera como soldado, a alguien que hubiera visto los golpes de Baz y no estuviera convencido de su habilidad. Cualquier persona que dudaba era puesta en el suelo antes de que pudiera hablar, o se rendía, mirando hacia el héroe mientras se arrodillaba, con la cara llena de terror. ¿Qué? ¿Me equivoco? No, no lo estás. A Baz, en cambio, le daba igual. No era la primera vez que le decían que sus habilidades con la espada eran escasas. De hecho, él mismo conocía a numerosos guerreros que eran mejores que él en el manejo de la espada. Así que sabía de primera mano que su propia pericia no era para presumir. Por eso estoy usando a esta amiga de aquí. Mejor que empuñes algo grande, duro y resistente más que un arma convencional a medias, de acuerdo. Concluyó primera mientras miraba la espada atada a la espalda de Baz. Ya tengo una idea del tipo de arma que necesito fabricar. Pasaré tiempo en mi taller, así que mientras tanto, ustedes pueden ir a divertirse a la ciudad. ¿Te importa si te observo mientras trabajas? No. No, absolutamente no. El héroe orco levantó una ceja, ligeramente sorprendido por la intensidad de su rechazo. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Cómo que por qué no? Voy a estar trabajando el metal. Trabajando el metal usando técnicas secretas de los enanos. La medio enana dio un paso atrás, abrazando sus propios hombros. Fue entonces cuando Cell se acercó volando, al darse cuenta de lo que estaba pasando. El hada podía ser extrañamente perspicaz a veces, por lo que algunos incluso la llamaban Cell, la telépata. Señor, creo que desconfía de ti porque ayer intentaste asaltarla. En serio. Esto no se limita a los enanos, pero he oído que la herrería es un oficio que se realiza estando casi desnudo. Aunque fue un malentendido, es imposible evitar que ella piense que podrías atacarla de nuevo. En cuanto a las palabras, casi desnudo, salieron de los labios de Cell, el deseo de Baz de observar a primera mientras trabajaba, que al principio era pura curiosidad, se multiplicó por 10. ¿Cómo no iba a querer mirarla? Sin embargo, no podía insistir más en el tema después de que su petición fuera denegada. Después de todo, las relaciones sexuales no consentidas con otras razas estaban prohibidas en nombre del rey orco. Bien, nos dirigiremos a la ciudad. Terminaré con el prototipo al anochecer, probablemente. Puedes venir cuando el reloj marque las 7. ¿Sabes leer un reloj, verdad? Estaré bien. En esta ciudad enana subterránea, no había forma de ver el sol. Por lo tanto, era de suma importancia que se instalaran herramientas para medir el tiempo en varias partes del asentamiento. Se trataba de una práctica cultural exclusiva del país de los enanos, y muy pocas otras razas, especialmente dentro de la Federación, podían leer la hora en un reloj. Por suerte, Celsi podía, había adquirido esos conocimientos durante su época de oficial de inteligencia, ya que eran esenciales para espiar al ejército enano. Está bien. Me voy a trabajar entonces. Solo mira, te haré una obra maestra asombrosa, nunca antes vista. Solo tienes que esperar. Y con eso, primera salió corriendo hacia el foso de Dovanga. Baz vio como su espalda desaparecía en la distancia, antes de volverse hacia Cell. El hada tenía las manos en las caderas y hacía un mohín. No puedo creer el descaro de esa enana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa chica dijo que las habilidades con la espada del señor no eran para tanto.
Te llamó idiota. Ella le dijo eso al héroe orco. El mismo héroe orco que ha matado a innumerables enemigos con esa misma espada. Ella tiene razón, ¿sabes? Mi brazo de la espada no es tan grande. El hombre que me dio esta me dijo lo mismo. Vas, declaró solemnemente mientras desenfundaba la enorme espada que llevaba a la espalda. Era demasiado grande para llamarla espada. Masiva, gruesa y pesada, y demasiado rudimentaria. De hecho, era un montón de hierro en bruto. Cuando el general Demon le había regalado esta espada a un Vas más joven, que no paraba de romper sus armas, le dijo: «Esta es la espada adecuada para un guerrero como tú». Había mejores espadachines que yo incluso entre nosotros, los orcos. ¿De verdad, señor? ¿De verdad? ¿No tienes una opinión demasiado baja de ti mismo, señor? Nunca te has visto en una pelea, ¿verdad? Para mí, eres el mejor de todos los orcos del mundo. La victoria no se determina solo por la habilidad de un guerrero con su arma. Supongo que eso es cierto. No puedes ser verdaderamente fuerte si solo eres bueno peleando. Cel era más consciente que nadie de que la supervivencia en el campo de batalla era algo más que la habilidad de un soldado con un arma, o su destreza en la batalla. La fuerza y el poder eran asuntos multifacéticos, en los que la destreza con las armas era solo un factor entre otros. La historia no carecía de guerreros inigualables que fueron asesinados por gente común o que murieron por una u otra circunstancia. Ahora bien, vamos a la ciudad. Si no encontramos a alguien que cumpla con los estándares del Señor, puede que no tengas a nadie para seleccionar cuando ganes. ¿De acuerdo? Vas, asintió mientras la pareja comenzaba a regresar a la ciudad. Parte 2. Unas horas más tarde, Vas estaba visitando una taberna de la ciudad. Afortunadamente, nadie en el foso de Dovanga le prestó especial atención. Tal vez se debiera a la composición multirracial de la ciudad, o quizá fuera porque los enanos no consideraban a los orcos sus enemigos. Fuera cual fuera la razón, el orco aquí se alegraba de poder sentarse tranquilamente y tomar un trago sin que lo miraran con hostilidad, como le ocurrió en el país de los humanos, ni con confusión, como en el país de los elfos. Su propósito al estar aquí era, por supuesto, seguir reuniendo información. Así que las personas a las que llamas madre y padre ahora mismo no son tus verdaderos padres. Claro que lo son. Son tan reales como se puede. Sí, no son mis padres biológicos, pero los quiero tanto o más. Ya sabes, se desvivieron por adoptar a una huérfana de guerra moribunda y me criaron hasta donde estoy hoy. Todo es gracias a ellos. ¡Qué maravilla! Esta debe ser la piedad filial enana de la que tanto he oído hablar. La mayoría de los enanos son bastante leales a sus familias y benefactores, pero tú estás a otro nivel. Nunca he visto a nadie como tú. Y además eres hermosa. Debe haber muchos hombres deseando cortejarte, ¿no es así? Au, me halagas demasiado, tontada. El objetivo actual de la pareja era la mascota de este bar, Pauline. Disfrutando tranquilamente de su bebida en la barra, Vas observaba a su compañera con el rabillo del ojo, mientras vigilaba los alrededores. Todavía no era su momento de entrar en escena. Cel era mucho más hábil que él para reunir información. Incluso ahora, estaba husmeando en los pensamientos más profundos de Pauline con la delicadeza artística de la veterana espía que era. Los sentimientos de la camarera fueron puestos al descubierto para que el hada, y por tanto Vas, los vieran. Si salía victorioso en el festival de armamento, podía tener cualquier mujer que deseara. Pero hasta donde el héroe sabía, solo podía elegir una. Si ese era el caso, se hizo imperativo que él supiera a quién seleccionar. Verdaderamente, para Vas, cualquiera de ellas estaba bien, pero si tenía el poder de elegir a quien quería, entonces podría obtener la mejor para no tener ningún arrepentimiento. Para ello, necesitaba saber más sobre sus posibles compañeros que solo sus nombres y ocupaciones. De la lista que la pareja había hecho el día anterior, había seleccionado cuidadosamente a las que tenían buena apariencia, y de ellas, ahora intentaba averiguar sus personalidades. Todo lo que Vas tenía que hacer ahora era esperar a que esa información cayera en su regazo,
elegir a la mujer que quería y ganar el Festival del Armamento. Era así de fácil. En términos de apariencia, como la mayoría eran mujeres enanas, no podrían compararse con Judith o Sonia, pero era un pequeño precio a pagar por una forma segura de perder su virginidad. La boca de Baz se aflojó al pensar en el coito después de su victoria. Pauline era más alta y delgada que la mayoría de las mujeres enanas. Su pelo rojo, típicamente enano, estaba recogido en una cola de caballo, y atendía a los clientes del bar con una brillante sonrisa en el rostro. Su aspecto era nada impresionante. Si Baz tuviera que clasificar a un centenar de mujeres de todas las razas reunidas al azar por su belleza, ella ni siquiera estaría entre las 20 primeras. El corazón del héroe no se agitó como cuando conoció a Judith o a Sonia. Sin embargo, ella era mucho mejor que las otras mujeres enanas. Además, superaba a Judith y Sonia en un aspecto, su generoso pecho. La idea de arrancarle la camisa y liberar esas enormes lecheras hizo que el orco agitara por reflejo su bebida. La forma tradicional de los enanos de disfrutar de las bebidas alcohólicas era sostener una copa en ambas manos y beber de ellas alternativamente, para limpiar el paladar entre cada trago. El propio Baz sostenía un licor fuerte en la derecha y una cerveza oscura en la izquierda, degustándolos uno tras otro. El aguardiente era delicioso, como cabía esperar de un licor de fabricación enana. Cada vez que el líquido tocaba sus labios, una suave dulzura se extendía por su boca, escapando por su nariz. Al tragar, el calor y el entumecimiento le picaban agradablemente la garganta. La cerveza no era enana, probablemente importada de tierras humanas. El héroe pudo saborear el característico amargor y aroma de la cebada, con un refrescante regusto agrio. Era fácil de beber. No había forma de que fallara en conseguirse una mujer ahora, a menos que un acto de la divinidad desviara sus planes. Y el alcohol aquí era exquisito. ¿Qué más se podía desear? Baz miró hacia Cel y Pauline, sintiendo a la vez alivio y expectación, quizá la mayor que había sentido desde que comenzó sus viajes. Entonces, ¿qué tipo de hombre te gusta? Bueno, me gustan los hombres fuertes. Un hombre fuerte que pueda vivir una larga vida a mi lado, que no enferme y que me proteja cuando el peligro llame a la puerta. Preferiblemente alguien que no muera antes que yo. Odio ver morir a mis seres queridos. Baz cumplía a la perfección estos requisitos. Cel sutilmente le dio un pulgar a su compañero, mientras el héroe intentaba sentir en respuesta. Oye. Una sombra oscureció repentinamente el rostro del orco. Los amplios pechos de Pauline desaparecieron, sustituidos por un torso musculoso. Cuando Baz levantó lentamente la vista, vio barba. Y más barba. Y un poco más de barba. Y, finalmente, el nudoso rostro enano que se pegaba a dicha barba. Se había subido al taburete junto a Baz, como para mirar al héroe. Oye, ¿qué demonios estás mirando? A ella. Baz respondió con sinceridad. Solo estaba mirando, no había ninguna razón para que alguien creyera que estaba haciendo algo malo. ¿Ann? ¿Estás mirando a nuestra Pauline? ¿Qué? Un orco quiere poner sus manotas en Pauline. No puedo creer lo que estoy escuchando. Las sillas y las mesas traquetearon y chirriaron en el suelo de madera mientras un grupo de enanos alborotados rodeaba a Baz en un instante. Sin embargo, los enanos no eran tan altos como el orco sentado. Desde lejos, parecían un grupo de niños reunidos en torno a su maestro. Solo la estaba mirando. No intentes ser sarcástico, maldito orco, sabemos lo que pretendes. Será mejor que te rindas, amigo, o te enviaré con tus ancestros. Baz no podía entender el flujo de la conversación, pero sabía lo que querían. Esta era una escena común en las tabernas orcas. Un orco entraba, le tiraban mierda, se ponía a pelear, armaba alguna disputa con otro orco y luego ambos salían del bar. Luego procedían a golpearse mutuamente en la puerta. En otras palabras, buscaban una pelea. Este grupo estaba borracho, las emociones estaban a flor de piel, y querían mostrar su destreza a la gente que les rodeaba. ¡Pum!
Bas no había venido aquí buscando pelea. Al igual que cuando estaba en la tierra de los elfos, no había provocado ni respondido a la provocación. Pero ahora mismo, Bas estaba ebrio y de buen humor, por no mencionar que la otra parte también estaba en el mismo barco. Si no daba un paso al frente cuando su potencial oponente estaba así de motivado, traería la vergüenza a los orcos en todas partes. Si hubieran sido mujeres hermosas las que rodearan al héroe en lugar de hombres musculosos y con barba, habría tenido que rechazar la pelea, pero no era así. El objetivo de Baz no era aumentar su fama, ya tenía mucha. Pero, ¿quién no aceptaría una invitación a una pelea cuando la mujer que él deseaba estaba allí mismo, y había dicho explícitamente que quería un hombre fuerte? Muy bien. Baz recogió la espada que estaba apoyada en la barra a su lado, lanzándola sobre su hombro. Por supuesto, no era para usarla en la pelea. Solo quería ponerla en un lugar seguro y fuera del camino para que no se la robaran mientras estaba ocupado. Espera, esa es. De ninguna manera. Esa es la espada demon indestructible. En el momento en que vieron el arma, todo el color se drenó de la cara de los enanos. De un rojo intenso de embriaguez a un blanco pálido. Las miradas de los enanos fueron de Baz a la espada, y luego de vuelta a Baz. ¿Eres Baz? Basel. Héroe de los. Sí. Fue entonces cuando los enanos cayeron en la cuenta de la realidad, habían elegido un combate con el peor oponente posible. Cualquiera que haya participado en una batalla contra los orcos durante la guerra conocía a Baz. Su rostro era todo lo ordinario que podía ser un rostro orco, pero era imposible que los enanos expertos en artesanía no reconocieran su arma. Tienes que estar bromeando. ¿Por qué era que íbamos a luchar? ¿Realmente vale la pena mi vida? ¿Cuál es el daño si solo estaba mirando, verdad? ¿Verdad, chicos? Los enanos hablaban entre ellos en voz baja, su anterior determinación no se veía por ninguna parte. Mientras Baz se dirigía despreocupadamente hacia la puerta, los enanos se apartaron, abriendo un camino frente a él, sin que ninguno se atreviera a interponerse en su camino. Las peleas de los orcos se desarrollaban de forma similar, ya que las partes resolvían sus diferencias fuera, pero había una regla tácita según la cual el que iniciaba la pelea salía primero y esperaba. ¿Quizás los enanos hacían las cosas de manera diferente? Tratando de tener en cuenta las diferencias culturales, el héroe salió del bar. La calle principal era tan bulliciosa como siempre. Cuando miró hacia los establecimientos que se encontraban al lado de la calle, pudo ver otras dos peleas en curso. Baz se rió, se cruzó de brazos y esperó. Esperó 10 segundos. Y luego 30. Y luego un minuto. Sin embargo, los enanos no salieron. ¿Cómo iba a luchar si no tenía un oponente? ¿Cómo iba a demostrarle a Pauline que era un hombre fuerte? ¿Acaso había una regla que estipulaba que la parte que iniciaba la pelea primero tenía que preparar algo? Justo cuando empezó a pensar en lo que estaba pasando, vio a alguien salir de la tienda. Era demasiado pequeño para ser un enano, y por lo que él sabía, los enanos no tenían alas. Era Cell. Oye Cell, estamos a punto de tener una pelea. ¿Quieres unirte a nosotros? No creo que necesites mi ayuda, señor, pero no creo que importe ya. Todos ellos acaban de salir corriendo por la puerta trasera. ¿Qué? Tal vez estaban demasiado asustados de ti, señor. Una decepción total y completa. Baz descruzó los brazos y volvió a entrar en el bar. Los que habían intentado pelear con él antes no aparecían por ningún lado. De hecho, incluso Pauline había desaparecido. ¿Dónde está Pauline? Parece que ha terminado por hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguirla? No, hemos reunido la información que necesitábamos, ¿verdad? Afirmativo. Entonces el trabajo está hecho. Sigamos adelante. Toda la secuencia de eventos dejó a Baz bastante confundido, pero un hombre tan magnánimo como el héroe orco no se preocupaba por cosas tan triviales. Era insatisfactorio, pero si la otra parte había huido, entonces Baz había ganado por defecto. Y, de cualquier manera,
Él no había venido a esta ciudad en busca de una pelea. La pareja comenzó a dirigirse hacia la siguiente taberna para lograr su objetivo original. Parte 3. En otro lugar del foso de Dobanga. Doradora Dobanga tuvo más de una docena de hijos. Llamados los herederos de Dobanga, disfrutaban de los privilegios de formar parte de la línea de sangre de la legendaria figura, poseyendo autoridad, fuerza e influencia. Con la sangre de un enano casi mítico corriendo por sus venas, todos ellos tenían talento. Muchos de ellos eran los mejores guerreros, herreros o incluso ambos. Barabara Dobanga. Comúnmente llamado simplemente Barabara. Todos los herederos de Dobanga lo admiraban. Era el primer hijo de Doradora, y había participado activamente en la guerra, obteniendo méritos más que suficientes para justificar su espléndida reputación. Como hijo mayor, se encargó de ser la figura fiable de la familia, ayudando y guiando a sus hermanos siempre que necesitaban apoyo. Además, nunca aflojó en lo que respecta a sus habilidades, buscando siempre mejorar, ya sea en la herrería o en el combate. Al igual que su gran padre, Doradora Dobanga, hizo antes que él. De hecho, había ganado el Festival de Armamento el año pasado, y pretendía volver a ganarlo este año. Todos los demás herederos de Dobanga lo admiraban y confiaban en él. Todos excepto uno, su hermana menor, que había nacido de una madre humana. ¿Qué? Primera fue capturada por Orcos. No. No. Escúchame bien. He dicho que Primera cogió a un orco, no que fue capturada por uno. Ese día, era una de sus hermanas menores, Carmela, quien había venido a visitarlo en el lugar aislado donde se entrenaba para el Festival de Armamento. Carmela Dobanga era la segunda hija de su familia, pero cuidaba también de sus hermanos y hermanas menores que no se le podría reprochar que creyeran que era su madre. Los otros hermanos, que no estaban en el foso de Dobanga, se habían familiarizado íntimamente con su cocina. Naturalmente, como heredera de Dobanga, también era una herrera de primera clase, aunque sus habilidades como guerrera no eran tan buenas. Sus últimas preocupaciones se referían a su hermana menor, Primera Dobanga. Los herederos de Dobanga eran un símbolo de esperanza para los enanos, y por ello se depositaban grandes expectativas sobre sus hombros. Por supuesto, estudiaron y se entrenaron mucho para estar a la altura de dichas expectativas, y todos crecieron fuertes y hábiles. Todos excepto Primera. Su destino era diferente al de sus hermanos. Era la única en la que los enanos no tenían mucha fe. La niña nació débil, con su sangre humana corriendo por sus venas. Su cuerpo era blando, y sus brazos delgados. Una chica como ella no podría llegar a la cima como herrera, y mucho menos como guerrera. Todos los que eran alguien habían llegado a esa conclusión. Incluso entre los otros herederos de Dobanga. Pero, aún así, estudió mucho para no avergonzarse a sí misma ni al nombre de Dobanga. Primera no tenía esperanzas en lo que respectaba a la lucha, pero se aferraba firmemente a la creencia de que podría llegar a ser grande como herrera. Sin embargo, sus habilidades en el oficio eran todavía inmaduras, y sus resultados estaban por debajo de lo esperado. Era todo palabrería. Obviamente, nadie la reconocía. Carmela, siempre preocupada, le aconsejaba una y otra vez. Al menos deja de presumir tanto. Todavía eres inexperta y tienes que construir una buena base. Practica lo básico. Y si no funciona, déjalo y dedícate a otra cosa. No estás atada al destino de Dobanga como el resto de nosotros. Puedes llegar a ser grande haciendo otra cosa. Pero Primera, hambrienta de resultados y reconocimiento, no escuchó. Al final, Primera incluso empezó a anunciar que iba a participar en el Festival de Armamento. Carmela se opuso firmemente. Primera, no lo hagas. No solo te avergonzarás a ti misma, sino que también estás arriesgando el honor y la dignidad de los guerreros que están dispuestos a ayudarte. Pero la joven no escuchó. Ya había escuchado estas mismas frases cientos de veces. No había forma de convencerla. Tanto Barabara como Carmela conocían su actitud. Era inmadura en los caminos de la herrería, pero, sobre todo, le faltaba conciencia.
conciencia de que un guerrero confiaba su vida a la armadura que llevaba, y por tanto al herrero. Por eso ninguno de los guerreros del país de los enanos estaba dispuesto a ayudarla. Pero incluso después de todo eso, se las había arreglado para enganchar a un ingenuo orco que no sabía de las circunstancias. Estoy preocupada. Los orcos no se sienten atraídos por las mujeres enanas en absoluto, pero ella es medio humana. Espero que no se meta en problemas. Yo no me preocuparía. Los orcos tienen una ley que les prohíbe tener relaciones sexuales no consentidas con otras razas. Los civilizados entre ellos la cumplen. Ja, solo dices eso porque eres un hombre. El consentimiento se puede obtener después del acto, ¿sabes? Existe la coacción. Vara Vara escuchaba a Carmela mientras practicaba sus golpes de espada. Aunque ella vino aparentemente buscando su consejo, lo cierto es que solo necesitaba despotricar. Siempre había sido así. No le importaba la opinión de su hermano al respecto. Incluso si está a salvo, no hay forma de que pueda ganar con la débil armadura que haga. No hubo un incidente el año pasado en el que un guerrero perdió debido a que su equipo falló en el momento más crucial, y el herrero casi fue golpeado hasta la muerte. Y ahora estamos tratando con uno de esos orcos dementes. Por no hablar de que tiene a una hada mentirosa e intrigante siguiéndole. ¡Qué desastre! Un orco acompañado de una hada. En el momento en que su cerebro procesó esta información, Vara Vara detuvo sus golpes en el aire. Espera, ¿no estabas hablando de uno de los esclavos orcos locales? Oh, pensé que sabías que eran viajeros. Llegaron a la frontera mientras yo intentaba impedir que la chica saliera del país. Hablé con él brevemente y no parecía un orco vagabundo. ¿Un orco? ¿Un orco viajero, con un hada? Vara Vara Dovanga había luchado en más batallas de las que podía contar. Entre ellas había muchos combates en los que tuvo que enfrentarse a orcos. Eran bastante torpes y simplones, pero no eran en absoluto incompetentes. En cuanto empezaron a cooperar con las hadas, sus tácticas y estrategias se volvieron mucho más eficaces. ¿Quiénes eran? ¿Por qué están aquí? Ni idea. No llegué a escuchar los detalles. Dijeron que buscaban algo. Debe ser importante, dado que vinieron desde el bosque Siwanasi. Todo esto era sospechoso. Vara Vara nunca había oído hablar de un orco viajero, y mucho menos de uno que viajara con un hada. Debía de haber una razón más profunda detrás de toda esta secuencia de eventos. Y tenía una idea de lo que podría ser. ¿Cuál es el nombre de este orco? ¿Su nombre? ¿Cómo era? Unos tipos que me informaron de sus acciones me dijeron que era un famoso guerrero llamado Bas. Al parecer, se pelearon con él, pero huyeron. ¡Qué panda de cobardes, siempre presumiendo de sus historias de guerra, pero se asustan de un simple orco! La expresión de Vara Vara se congeló, con escalofríos recorriendo su columna vertebral. Se dio la vuelta enérgicamente, agarrando a Carmela por los hombros. ¿Vas? Sí. ¿Qué pasa con él? Lo conoces. Vas. El héroe de los orcos. El azote enano que se había ganado el apodo de El Destructor. Todos los enanos que habían estado en el frente orco conocían este nombre. Los guerreros leales al clan Dovanga estaban dispuestos a seguir a Vara Vara y Carmela. Todos ellos eran poderosos luchadores por derecho propio. En el campo de batalla, avanzaban valientemente sin importar su oponente, mirando la muerte directamente a sus fríos y oscuros ojos. Orgullosos e intrépidos enanos, con la indomable resolución de aplastar a cualquiera que se atreviera a hablar mal de ellos o de sus líderes. Pero por muy valientes que fueran, conocían sus límites. Los guerreros veteranos sabían que había apuestas que no podían ganar. Cuando era mejor vivir y luchar otro día. Muchos de ellos habían perdido la vida tras cortejar a la muerte una vez de más. Fue gracias a ellos que los sobrevivientes entendieron. Comprendieron que, en el campo de batalla, había oponentes que nunca podían ser derrotados. Bas era uno de esos oponentes. Y ahora mismo, estaba aquí, en el foso de Dovanga. Al escuchar esto, Vara Vara no pudo evitar estremecerse.
De todos modos, hermano, por favor haz algo al respecto. Intenta hacer entrar en razón a la chica. Nació como medio humana, fue despreciada, luchó toda su vida, y es impaciente e irascible, pero eso sigue siendo mejor que ser una esclava sexual de los orcos, ¿no? HRMM. Vara Vara Dovanga gimió mientras se cruzaba de brazos. Sus pensamientos ya no se centraban en Primera. Más bien, pensaba en la maldad que su propia gente estaba cometiendo aquí mismo, en el foso de Dovanga. Aquellos cerdos codiciosos se habían pasado de la raya, haciendo lo que querían tras la agitación de la posguerra, todo en nombre del beneficio. Solo unos pocos, entre ellos Vara Vara, conocían estos hechos. El mayor de los herederos tenía planes para remediar la situación, y por eso los había dejado tranquilos por ahora, pero si el rey orco había enviado a Vas de entre todos para resolver esto, los túneles de la ciudad pronto podrían estar empapados de sangre. ¿Qué está haciendo el orco ahora? Parece que se está preparando para el Festival del Armamento aliándose con Primera, un orco. Estoy seguro de que está haciendo de las suyas con la chica, dando rienda suelta a su lujuria en su pobre y flacucho cuerpo. Participaría en el Festival del Armamento. Vara Vara se sintió aliviado al escuchar esto, el peso en su corazón se aligeró un poco. Significaba que el héroe orco trataría de ahuyentar a las ratas del foso de Dovanga de una manera justa y legítima. El enano tenía sus propias reservas sobre esto, pero al menos, era mejor que llenar las calles de cadáveres. Entonces que así sea. ¿Qué quieres decir con que así sea? ¿No crees que tu pobre y lamentable hermanita necesita tu ayuda? Vara Vara volvió a blandir su espada. No es que no se preocupara por su hermana. Pero Vas estaba a su lado, el héroe orco, que muy probablemente estaba aquí bajo órdenes secretas del rey orco. Si estaba tratando de hacer lo suyo sutilmente, entonces podría no ser tan malo. Esto significa que los orcos en su conjunto estaban tratando de resolver esto pacíficamente. En cuanto a Primera, no creo que sea un gran problema. Solo eres sobreprotectora, eso es todo. Incluso si Primera realmente estaba en problemas, esto sería una valiosa lección para ella. Siempre estaba hablando de sí misma, presumiendo de hazañas imposibles y reclamando lo inviable. Que la derrotaran, que se dieran cuenta de su impotencia y que, aún así, se levantara y se esforzara por mejorar de verdad sus habilidades, podría ser lo que necesitara. De lo contrario, seguiría cayendo en la misma espiral viciosa. En otras palabras, Vara Vara pensaba en el crecimiento de su hermana menor. Sin embargo, Carmela no se lo tomó así. Oh, está bien. Lo entiendo. No volveré a pedirte ayuda. Fue una estupidez por mi parte venir aquí en primer lugar. Para ti, solo es un fracaso, la basura de la familia. No te importa en absoluto si ella se lastima o se va. Eso no. Vara Vara se dio la vuelta para replicar, pero su hermana ya se había ido. Bueno, al menos eso está hecho, así que los orcos finalmente hicieron un movimiento, Durante los últimos 3 años, estos males habían continuado sin cesar. Hubo quienes se opusieron a estos actos, entre ellos un guerrero tan fuerte de espíritu como Doradora Dovanga era fuerte de cuerpo. Uno que finalmente podría levantarse para enfrentarlos. Espero que sus esfuerzos no hayan sido en vano. Lo único que pudo hacer Vara Vara Dovanga fue rezar por la fortuna de ese guerrero. La fortuna para el guerrero que seguía luchando y peleando, a pesar de que su situación parecía desesperada.